Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Viridian, la guía verde. Escrito por Clouds, en AO3. Después de que su sueño es finalmente aplastado, Izuku no está muy seguro de que haya nada que le queda para vivir, pero no puede suicidarse exactamente tampoco, sin lastimar a la gente que más le importa. Así que, cuando se da cuenta de que el Shinkir puede ser técnicamente vigilantes, parece lo mejor de ambos mundos. Será capaz de salvar a la gente incluso sin ser un héroe y, si resulta que muere mientras está en ello, bueno, como dijo Kacchan, tal vez nací con una rareza en la siguiente vida. Capítulo 01, Técnicas. Toshinori miró al chico mientras la lluvia caía a su alrededor. Sí, el chico definitivamente tenía un espíritu heroico, pero estar cerca del poder de uno de los golpes de Toshinori con toda su fuerza fue suficiente para prácticamente noquearlo. Si tuviera ese poder dentro de él, su cuerpo no podría manejarlo, se rompería. Darle tanto poder a un cuerpo débil sería irresponsable, sin importar cuán fuerte fuera su espíritu. Además, el poder de Toshinori se estaba agotando, necesitaba un sucesor fuerte. El niño podría encontrar otras formas de ayudar a la gente. Eres solo un fracasado sin peculiaridades que ni siquiera sería suficiente como un deku de policía alquilado. Kacchan gritó. No me ayudaste. Tú no hiciste nada. No te debo nada. ¿Lo tienes? Izuku asintió con temor mientras Kacchan se alejaba. Tenía razón, Izuku realmente no había hecho nada más que estorbar. Pero al menos lo había intentado. Había sido, extrañamente estimulante, ese momento de arriesgar su vida por otra persona antes de renunciar a sus sueños para siempre. Si quieres ser un héroe tanto, haz un salto en forma de cisne desde el techo y reza para que nazcas con una peculiaridad en la próxima vida. Izuku negó con la cabeza. No, Kacchan solo estaba siendo malo, Izuku en realidad no quería morir, ¿verdad? No es por eso que había corrido a detener a ese villano. La prisa era solo porque se había engañado a sí mismo al pensar que estaba ayudando a Kacchan. Y había muchas otras formas de ayudar a la gente, como había dicho All Might. Podría convertirse en policía. Ni siquiera sería suficiente como un deku de policía alquilado. No, probablemente sería mejor investigar un poco cuando llegara a casa. Tenía que haber otras personas que se dieran cuenta de que no podían ser héroes, ¿verdad? Quizás podría investigar un poco en línea y averiguar a qué carreras se dedicaron. Entró en el apartamento e inmediatamente casi se cayó al suelo cuando su madre corrió a abrazarlo. Oh, Izuku, bebé. Estaba muy preocupado. ¿Qué estabas pensando? Supongo que no lo estaba. Izuku se rió entre dientes. Lo siento, mamá. Después de convencer finalmente a su madre que lloraba de que, de hecho, estaba vivo y bien, se dio una ducha y luego se sentó con su computadora portátil para buscar carreras alternativas. La pregunta ahora era qué escribir en el motor de búsqueda. ¿Qué hacer cuando no puedes ser un héroe? El algoritmo de búsqueda debe estar diseñado para buscar cualquier palabra en la frase ingresada porque los resultados principales fueron todos los clips de entrevistas de varios héroes profesionales que dan el discurso de cualquiera puede ser un héroe. Mentira. Sin embargo, en la mitad de la página, Izuku finalmente vio un resultado que se parecía a la mitad de lo que estaba buscando en realidad. Hizo clic en el enlace y lo llevó a un hilo en uno de los foros de héroes. Un usuario hace unos años había preguntado: acabo de tomar los exámenes para varios cursos de héroe diferentes y no entré. Ser un héroe era todo lo que siempre quise hacer, así que ¿qué debo hacer ahora que no es una opción? Bueno, Izuku no había llegado al punto de tomar el examen de ingreso a la UA, pero el resto se aplicó bastante bien. Se desplazó por las distintas respuestas. Muchos de ellos simplemente ofrecieron sus condolencias y le dijeron al autor de la pregunta que hablara con el consejero vocacional de su escuela. Sin embargo, Izuku no pensó que eso lo ayudaría mucho, considerando que cuando se reunió con su consejero escolar el año pasado, la mujer le había dicho que considerara ser un basurero. No es que esa no fuera una carrera completamente válida, pero sabía que ella solo lo sugirió porque él no tenía peculiaridades. Izuku quería un trabajo en el que pudiera ayudar a la gente. Algunas personas sugirieron ser médico, pero Izuku no pensó que fuera lo suficientemente inteligente para eso. Sus compañeros de clase siempre le decían que era un deku estúpido, después de todo. El policía podría ser una buena opción, pero, de nuevo, Kacchan probablemente tenía razón. Si no tenía lo que se necesita para ser un héroe, ¿por qué tendría lo que se necesita para ser un policía? Estaba a punto de cerrar el navegador e irse a la cama cuando un comentario con un hilo grande llamó su atención.
Bueno, si no entraste en el curso de héroe, siempre puedes ser un vigilante. La mayoría de las respuestas a eso fueron exactamente lo que Izuku sospechaba que serían, básicamente intimidando al comentarista por sugerir algo tan obviamente ilegal. Izuku ni siquiera debería estar pensando en esto, estaba en suficientes problemas para encontrarse con la situación antes, pero, espera. ¿No era eso también el vigilantismo? Probablemente lo dejaron escapar fácilmente porque es un niño y obviamente era la primera vez que hacía algo así. Pero esa emoción de casi morir por salvar a alguien más. Izuku abrió otra pestaña. No estaría de más investigar un poco más sobre los vigilantes, ¿verdad? Cuanto más aprendiera, más entendería que esta era una idea completamente estúpida que absolutamente no debería hacer. Obviamente era estúpidamente peligroso y tenía muchas posibilidades de matarlo. ¿Verdad? No había mucha información sobre vigilantes en particular, al menos no tanta como sobre los héroes legales. El heroísmo a menudo se basaba en la fama, pero aparentemente la mayoría de los vigilantes no se volvieron muy populares. Pero la popularidad no era muy importante para Izuku, realmente no necesitaba ser popular para ser feliz. La fama era para gente como Kacchan que la merecía. Luego, alrededor de la medianoche, Izuku leyó un artículo de investigación sobre un grupo hace unos años llamado Nuruata Vigilantes. Fue por un estudiante universitario que aparentemente no había hecho una investigación más seria, pero dio una visión general decente del vigilantismo en general y cómo la población en general veía a los héroes ilegales. Según el gobierno japonés, el vigilantismo se define como el uso de la peculiaridad de uno en un acto de heroísmo no autorizado. Los vigilantes de Nuruata definitivamente encajan en el proyecto de ley, pero la gente los ve como malvados, como proclama el gobierno o como buenos. Izuku leyó la primera oración un total de 5 veces antes de buscar la ley real. Al menos según el gobierno, las personas sin peculiaridades técnicamente no pueden ser vigilantes, espera, no puede ser un vigilante. Izuku no terminó durmiendo esa noche, ya que cuando terminó de leer todas las leyes sobre defensa personal y uso de peculiaridades, el sol ya estaba saliendo. Probablemente todavía debería encontrar alguna forma de ocultar su identidad, ya que no quería que su madre se preocupara, pero, bueno, no había ninguna ley que le impidiera arriesgar su vida para ayudar a la gente. Capítulo 02, primer día del resto de mi vida. Cuando Izuku llegó a la escuela al día siguiente, sus compañeros de clase ya habían escuchado sobre la invitación de Kacchan a saltar de un techo y el tonto intento de Izuku con el villano del fango, y aparentemente habían decidido que los dos debían estar relacionados. Perdedor, hay formas más fáciles de suicidarse, él solo estaba siendo un acaparador de atención. ¿Te imaginas querer morir en la televisión en vivo? Izuku los ignoró. No quería suicidarse, eso era estúpido y rompería el corazón de su madre. Sin mencionar que si se suicidaba, Kacchan se metería en problemas por haberlo provocado el suicidio. Había muchas razones por las que los profesores no se molestaban en denunciar a Kacchan por sus tendencias explosivas, pero una de ellas era que si se descubría el trato que Kacchan le había dado, es posible que no pudiera ir a la UA e Izuku no lo haría. No podría vivir consigo mismo si él fuera la razón por la que Kacchan no se convirtiera en un héroe. Bueno, él no estaría viviendo en absoluto en esa situación hipotética, ¿verdad? Sea lo que sea, seguía siendo el mismo concepto. Si muriera haciendo cosas de vigilante, por otro lado. Izuku negó con la cabeza. Realmente no debería estar pensando en cosas así, no era normal. Se sentó en su escritorio y suspiró ante la flor que alguien le había puesto. Aparentemente, había habido una especie de barrera tácita en contra de decirle a Izuku que se suicidara, pero ahora que Kacchan había volado esa barrera, los otros estudiantes estaban más que felices de seguir su ejemplo. Izuku miró hacia Kacchan, quien con mucha determinación no estaba mirando a Izuku. No, Izuku debería dejar de pensar que todo se trataba de él. Kacchan solo pensó que la vista desde la ventana era mucho más interesante de ver que un Deku inútil como él, y tenía razón. Izuku agarró la flor y fue a tirarla en medio de un coro de risitas y susurros de sus compañeros de clase. Podía manejar esto, realmente no era mucho peor de lo que había sido, e Izuku estaba acostumbrado a los insultos y amenazas. ¿Por qué esta nueva evolución debería ser diferente? Izuku se había equivocado. El cebo suicida era diferente a lo que había pasado antes. Hace unos días, definitivamente sospechaba que la mayoría de la gente sería feliz si moría, pero ahora lo sabía. ¿Valía la pena vivir? Tal vez sería más fácil, pero Izuku aún no podía ser responsable de meter a Kacchan en problemas o hacer que su madre se sintiera culpable. Frunció el ceño mientras comenzaba a caminar a casa.
ser una mierda sin peculiaridades. Quizás debería salir y hacer algunas cosas de vigilante más tarde. Cuando lo investigó anoche, originalmente había planeado esperar unos meses para salir para poder ponerse en forma y tal vez entrenar para pelear, pero después del día que acababa de tener, bueno, él no iba a ponerse en peligro intencionalmente, solo iba a salir para conocer el terreno, ¿verdad? De camino a casa, tomó un desvío a un centro comercial cercano, ya que en realidad no tenía nada apropiado para usar para combatir el crimen técnicamente legalmente. Su madre estaría muy preocupada si de alguna manera se resfriara porque no se vistió lo suficientemente abrigado antes de salir toda la noche, por lo que no podía usar una de sus camisetas. El problema era que todas sus chaquetas y sudaderas eran mercancía de héroe. No es que hubiera algo malo en usar mercancía de héroe, pero había otro vigilante, el Crawler, que usaba una sudadera con capucha de All Might. Izuku no quería que la gente pensara que él era el Crawler porque, ¿y si ese tipo se metía en problemas por lo que hizo? Además, no era muy educado robarle el look característico a otra persona. Terminó comprando una sudadera con capucha verde oscuro. Era lo suficientemente espeso como para mantenerlo caliente y el color oscuro sería bueno para ayudarlo a mezclarse con las sombras. El negro probablemente sería mejor, pero en la tienda no estaba en negro y le dejaron elegir entre verde o azul marino, por lo que pensó que también podría combinar con su cabello. Había una tienda de disfraces al lado de los grandes almacenes en los que había comprado la sudadera, así que decidió caminar y ver qué podía encontrar para ocultar su identidad. Después de mirar probablemente demasiados tipos diferentes de máscaras, gimió de frustración. La opción más simple sería elegir una simple máscara de dominó, pero un buen golpe y saldría volando de su cara. Sin mencionar que podría deslizarse y afectar su campo de visión, lo que no sería seguro en absoluto. Estaba a punto de irse cuando pasó junto a una exhibición de diferentes gafas. Eso podría ser útil si alguien intentara echarle tierra a los ojos o algo, ¿verdad? El único problema era que saldría de noche. Las gafas tendrían que teñirse para ocultar su rostro, pero luego oscurecerían su campo de visión. Izuku frunció el ceño, luego notó una pegatina en una de las marcas. Kirk mejorado, no coloreará tu visión. Eso funcionaría. Izuku se probó un par y, efectivamente, aunque debería estar viendo todo en rosa fuerte, el mundo parecía completamente normal. Sacudió la cabeza un par de veces para ver si estaban seguros. Muy bien, entonces las gafas no se iban a caer como lo haría una máscara. ¿Pero realmente los quería en rosa? Terminó obteniendo las gafas en verde oscuro para combinar con la sudadera con capucha y su cabello. Era mucho más sencillo hacer coincidir todo en lugar de preocuparse por los colores de acento y todo. Y no es como si a Izuku realmente le importara cómo se veía su alter ego vigilante. Solo quería ayudar a la gente. Si fuera a ser un héroe real, cosas como la apariencia serían realmente importantes, pero ni siquiera pensó que merecía parecer un héroe. Entonces, Izuku realmente no necesitaba que su atuendo de justiciero fuera algo especial, solo necesitaba que fuera práctico. El chico de la caja tenía una peculiaridad de unicornio, lo que Izuku pensó que era genial. ¿Solo tenía el cuerno o había otros aspectos de su peculiaridad? ¿Podría correr más rápido que la persona promedio? ¿Cómo afectó el cuerno? Oye, chico, ¿realmente vas a comprar eso, o simplemente te quedarás ahí parado? Oh, lo siento. Izuku dejó las gafas en el mostrador y el tipo las escaneó. Bonitas gafas, chico. ¿Estás haciendo un cosplay? Planificar su atuendo de justiciero fue como hacer un cosplay, ¿verdad? Ese sí. El cajero asintió, genial. De ahí es de donde provienen la mayoría de nuestras ventas, ¿sabes? Pero, por cierto, si es un cosplay de AUX, tenemos gafas amarillas de la misma marca. No gracias. Es, para otra cosa. El chico se encogió de hombros, tengo que admitir que no conozco a todos los héroes, pero buena suerte con tu cosplay. Espero que salga bien. Izuku asintió, gracias. Que tenga un lindo día. Cuando Izuku llegó a casa, escondió las bolsas en la parte trasera de su armario y se puso a trabajar en su tarea, que fue engañosamente fácil como siempre. Siempre las hacía demasiado rápido, por lo que tenía que volver atrás y adivinar todas sus respuestas porque sus compañeros de clase, incluso Kacchan, tardaron el doble y no había forma de que Izuku fuera más inteligente que ellos. Entonces, sí, hacer su tarea no lo hizo menos estresado. Mamá lo llamó para cenar justo cuando finalmente terminó. Ella seguía mirándolo entre bocado y bocado como si estuviera tratando de comprobar si estaba bien.
No sabía por qué estaba tan preocupada, no había tenido ningún efecto negativo con el ataque del villano anoche, y no era probable que ahora se viera afectado por él. Y mamá no podía estar preocupada por el acoso porque pensaba que era cosa del pasado. Cuando Izuku tenía 9 años, se dio cuenta de que el único al que estaba lastimando al denunciar a sus compañeros de clase era él mismo, porque lo iban a detener por ser un alborotador, por lo que le había dicho a mamá que se había detenido y que había tomado primeros auxilios como hobby. Entonces, si no fue el ataque del villano y no fue el acoso, ¿de qué estaba tan preocupada? ¿Estás callado esta noche, Izuku?, dijo mamá finalmente. ¿Está todo bien? Oh, entonces ella estaba preocupada porque él no estaba hablando, eso tenía sentido. Pero él no podía contarle lo de los vigilantes, estaría tan preocupada. Sí, mamá, todo bien. Él sonrió. Fue un largo día en la escuela, así que estoy bastante cansado. Mamá frunció el ceño, esos maestros no te están sobrecargando, ¿verdad? No, solo están tratando de prepararnos para la escuela secundaria y sabes cuánto trabajo requiere. Oh, bueno, eso es un alivio. Mamá sonrió. Entonces, ¿has pensado más en qué escuela secundaria quieres ir? Sé que has puesto tu corazón en Wa, ¿puedes ser un héroe? No sin una peculiaridad. Izuku dio una sonrisa forzada, yo ya no estoy realmente seguro. No me malinterpretes, Wa es una gran escuela, es solo que, no estoy seguro de que sea realista. Inko tenía una expresión en su rostro que estaba a medio camino entre el alivio y la lástima, como si no estuviera segura de cómo se suponía que debía sentirse. Izuku la comprendía. Terminó su comida y se puso de pie para llevar sus platos al fregadero. Gracias por la comida, mamá, creo que me voy a acostar temprano esta noche. Oh, cariño. Inko se puso de pie para darle un abrazo, solo, sé que te apoyaré, decidas lo que decidas. Oh. Izuku sonrió de verdad esta vez, eso significa mucho, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Izuku se despertó con su alarma a la 1 de la mañana y rápidamente silenció su teléfono. Mamá tenía el sueño profundo, pero eso aún no significaba que pudiera ser tan ruidoso como quisiera sin despertarla. Usó la luz de su teléfono y rebuscó en su armario hasta que encontró la sudadera con capucha y la máscara que acababa de comprar, luego rápidamente se puso un viejo par de jeans negros que se habían roto cuando Kat-chan lo empujó por las escaleras el mes pasado y un camisa negra de manga larga. Se puso la sudadera con capucha, pero sostuvo las gafas en su mano durante un largo momento antes de finalmente guardárselas en el bolsillo de la sudadera. A pesar de que técnicamente iba a salir como un vigilante, en realidad no estaba planeando detener ningún crimen esta noche. Claro, el vecindario de Izuku no era el mejor, pero siempre había héroes patrullando durante el día, por lo que tampoco debería haber demasiados delitos por la noche, ¿verdad? Incluso si lo hubiera, Izuku en realidad no tenía que involucrarse. Solo quería salir y descubrir cómo eran las calles por la noche. Seguramente se verían diferentes a como se veían durante el día y si Izuku realmente planeaba ser un vigilante a largo plazo, sería mejor si no se perdiera solo porque estaba oscuro. Izuku se puso los zapatos y se aseguró de que estuvieran bien atados antes de salir por la puerta principal y cerrarla detrás de él. Luego comenzó a deambular. Sin las gafas, parecía un adolescente normal, aunque un poco idiota, en una caminata de medianoche. Pensó que siempre podría ponerse las gafas si tenía algún problema, pero hasta entonces solo parecerían sospechosos. La ciudad se veía extraña por la noche. Durante el día, las calles estaban llenas de gente e Izuku se distraía constantemente por la gran variedad de peculiaridades que veía, pero por la noche, las calles estaban prácticamente desiertas. La mayoría de las personas que vio no tenían hogar o estaban borrachas o ambas cosas, pero en realidad no estaban dañando a nadie, por lo que Izuku no necesitaba involucrarse. Tomó notas mentales de dónde estaban los callejones más oscuros o dónde se quemaron las farolas para poder desaparecer rápidamente en la oscuridad si lo necesitaba, pero no parecía haber ningún peligro todavía. Izuku había estado caminando durante 20 minutos y estaba empezando a preguntarse si se toparía con algún crimen esta noche cuando lo escuchó. Esto no puede ser todo lo que tienes contigo. ¿Qué tipo de chico ni siquiera lleva un teléfono celular? Lo juro, eso es todo lo que tengo. Izuku corrió hacia la entrada de un callejón y vio a un grupo de 3 grandes matones atacando a un adolescente más pequeño. Sacó las gafas del bolsillo de la sudadera y estaba a punto de entrar corriendo cuando uno de los matones golpeó la pared de ladrillos con el puño y la rompió notablemente. Oh no, ese tipo era fuerte.
Izuku se escondió detrás de un contenedor de basura y trató de calmar su respiración. No había forma de que pudiera pelear contra tipos como ellos. Ni siquiera tenía suficiente músculo para evitar que Kacchan lo golpeara. Si corría allí ahora mismo, moriría. Y solo porque Izuku estaba un poco apático sobre todo el asunto de la muerte en este momento, no significaba que estuviera listo para caminar hacia una muerte segura. Especialmente cuando estaba casi garantizado que esa muerte sería extremadamente dolorosa. Pero Izuku no podía simplemente hacer nada. El niño probablemente estaba realmente asustado y estaba comenzando a suplicar a los matones, por lo que Izuku no podía simplemente dejarlo. Necesitaba ser salvo. Pero, Izuku no podía hacer eso, ¿verdad? Realmente era un Deku inútil, ¿no? ¿En qué era bueno? No puedes hacer nada, Deku. Kacchan había dicho hace un par de semanas. Bueno, dijo eso todo el tiempo, pero ese fue el caso particular que me vino a la mente. Lo único que se te da bien es huir. Izuku se congeló. Era bueno huyendo. La mayoría de las veces cuando Kacchan lo golpeaba, era porque Izuku estaba tratando de defender a otra persona, pero si él mismo iba tras Izuku, generalmente podía correr lo suficientemente rápido como para evitar una paliza. Izuku se puso de pie y corrió, desapercibido por los matones o su víctima. Era un plan loco y muy bien podría atraparlo en su primer día como justiciero, pero tenía que intentarlo. Izuku se asomó por la esquina y, efectivamente, Amplifier estaba hablando con un fan. Había pasado tanto tiempo viendo peleas de héroes a lo largo de los años, que prácticamente había memorizado la ruta de patrulla de cada héroe, pero nunca pensó que sería útil para algo más que tomar notas. Aún así, solo había unos pocos héroes que estaban activos por la noche, pero Amplifier era uno de ellos, principalmente porque encajaba bien en la escena del bar y la vida nocturna y era capaz de controlar a la mayoría de los borrachos. También era la más cercana al asalto que Izuku había presenciado. Asegurándose de que sus gafas estuvieran bien aseguradas y de que su capucha estuviera levantada, Izuku agarró una piedra de tamaño mediano y se la tiró a Amplifier, haciendo una mueca de dolor cuando la golpeó en el brazo. Esperaba no haberla lastimado. ¿Qué? ¿Quién hizo eso? Izuku esperó hasta que Amplifier lo vio, luego le dio una sonrisa temblorosa para que supiera que su ataque había sido intencional. Luego corrió. Oye, niño, vuelve aquí. Miró hacia atrás y sonrió triunfante cuando vio que ella lo seguía. Realmente no sabía qué tan rápido podía correr Amplifier, pero ella tenía que estar en forma si era una profesional. Izuku aceleró a ambos para que pudieran llegar al asalto más rápido y para que ella no lo atrapara. El callejón estaba a la vuelta de la esquina. Niño. Detente. ¡Ayuda! Cállate. Izuku se agachó por una puerta y vio cómo Amplifier parecía desgarrada. Por un lado, quería perseguir al chico punk que le había arrojado una piedra, pero por otro lado, el chico que estaba siendo asaltado obviamente corría un peligro más inmediato. Ella maldijo y luego corrió hacia el callejón para detener el atraco. Izuku sonrió, corrió hacia uno de los edificios que bordeaban el callejón y comenzó a subir por la escalera de incendios. Sí, probablemente no era muy parecido a un justiciero quedarse y ver la pelea, pero, bueno, no era como si fuera un justiciero de todos modos, ¿verdad? Izuku terminó viendo toda la pelea desde el techo. Sus dedos temblaron y decidió que tendría que agregar un cuaderno portátil a su atuendo de justiciero. La peculiaridad de Amplifier fue mejor para la evacuación, ya que su peculiaridad de voz era todo volumen y muy poca potencia, pero pudo imitar algunos de los movimientos de Present Mikaki ya que era un espacio pequeño y sus oponentes estaban muy cerca. Sin embargo, sobre todo, utilizó alguna forma de artes marciales mixtas para acabar con los matones. Izuku se puso de pie y comenzó a imitar algunos de sus movimientos para grabarlos en su cerebro. Si alguna vez quisiera pelear con alguien, sería bueno tener al menos algunas ideas de qué hacer, incluso si en realidad no tenía ningún entrenamiento formal. Tendría que reservar algo de tiempo para practicar todos los días si quería mejorar, pero bueno, mira y aprende, ¿verdad? Izuku sonrió cuando Amplifier terminó de luchar contra el último matón y fue a consolar a la víctima. Lo había hecho. Había salvado a ese niño. Bueno, en realidad no lo había hecho, pero había llevado a Amplifier a la pelea. Después de que todos los matones habían sido sometidos, Izuku volvió a bajar a la calle y salió corriendo para encontrar otro crimen para detener. Puede que no sea tan fuerte como Kacchan, pero aún podría salvar a la gente jugando con sus puntos fuertes. ¿Y en qué era bueno un Deku inútil como él? Huyendo. Capítulo 03, Izuku sigue su vida de no técnicamente un vigilante. Todo le duele.
¿Qué tan lejos había terminado corriendo anoche? No podrían haber sido más de unos pocos kilómetros, ¿verdad? Se había encontrado con 2 asaltos más después del primero, por lo que tuvo que correr para recoger a un héroe, luego tuvo que volver corriendo al crimen. Está bien, tal vez haya corrido bastante, pero aún así, él no debería estar tan dolorido, ¿verdad? Izuku, vas a llegar tarde a la escuela. Izuku gimió y se obligó a levantarse de la cama. Debe estar aún más fuera de forma de lo que pensaba. Definitivamente tendría que cambiar eso si quería seguir superando a los héroes. Izuku sonrió mientras se vestía. Había salvado gente anoche. Después de darle a su mamá un beso rápido en la mejilla, Izuku salió por la puerta y se dirigió a la escuela. Tenía que caminar con cuidado para evitar cojear, pero había tenido más que suficiente práctica para ocultar lesiones que ocultar los músculos doloridos no era tan difícil como temía. Con suerte, Kacchan no querría usar a Izuku como práctica peculiar antes de la clase, con lo dolorido que estaba, es posible que no pueda escapar lo suficientemente rápido. Izuku frunció el ceño. ¿Podría salir esta noche? Necesitaba ser bastante rápido para dejar atrás a los héroes, así que si estaba demasiado dolorido, podría ser atrapado. Pero había sido tan satisfactorio. Izuku no sabía si era la prisa que le gustaba o si era tan simple como salvar a la gente, pero de cualquier manera, no quería esperar para volver a salir. El estiramiento ayudó con el dolor, ¿no? Tendría que empezar a estirarse todas las noches antes de irse para no lastimarse. Quizás también debería buscar calentamientos. Izuku estaba tan distraído planeando su nueva rutina nocturna que no vio a uno de los lacayos de Kacchan sacar su pie para hacer tropezarlo hasta que ya se estaba cayendo. Golpeó el suelo con fuerza y el contenido de su mochila se esparció por todo el pasillo. Los otros estudiantes simplemente fingieron no ver mientras pisoteaban sus notas e Izuku sintió que sus ojos comenzaban a lagrimear. Miren chicos. Deku es torpe y llorón. Izuku trató de contener las lágrimas mientras gateaba por el suelo, tratando de recoger sus papeles antes de que se rompieran sin posibilidad de reparación. Había un par de profesores charlando un poco más al final del pasillo, pero ni siquiera miraron a Izuku incluso cuando gritó porque uno de los estudiantes más malos le pisó los dedos. Oh, lo siento, Deku. No te vi allí. La sonrisa del niño delató su falta de sinceridad, no es que Izuku hubiera estado esperando una disculpa real de todos modos. Terminó de guardar todo en su bolso y se puso de pie para llegar a clase, tratando de evitar las miradas de todos mientras se secaba las lágrimas. Es un debilucho tan inútil, ¿por qué existe? Izuku mantuvo la cabeza baja e hizo todo lo posible por ignorar los susurros mientras entraba al aula y se dirigía a su asiento. Kacchan todavía se negaba a mirarlo, lo que Izuku entendía. Kacchan no le había pedido a Izuku que corriera a salvarlo, por lo que aún debe estar enojado por eso. Izuku probablemente debería disculparse, ¿no? Pero conociendo a Kacchan, eso podría empeorar las cosas. Debería dejarlo solo por ahora, ¿verdad? Si las cosas empeoraban, se disculparía, pero hasta entonces, tal vez Kacchan simplemente lo olvidaría o atribuiría todo a Deku como un idiota. Sin embargo, era extraño que Kacchan no le hubiera dicho una sola palabra desde que lo detuvo en la calle después del ataque de los villanos. Normalmente, si sus otros compañeros de clase intentaban hacer algo, Kacchan vendría y lo haría mejor para demostrar que todavía era el mejor, así que dado que todos habían decidido ser más crueles con Izuku, bueno, él solo pensó que sería una buena idea. Para Kacchan tendría mucho sentido utilizar esta situación para afirmar su dominio. Entonces, ¿por qué no lo estaba haciendo? Izuku rápidamente silenció lo que mentalmente estaba llamando su alarma de vigilante y rodó fuera de la cama. Su dolor había disminuido gradualmente a lo largo del día, pero no había desaparecido por completo, por lo que probablemente tendría que controlar su ritmo esta noche. Todavía en pijama, Izuku se inclinó para tocarse los dedos de los pies e hizo una mueca cuando sus piernas protestaron contra el estiramiento. Luego movió un pie hacia atrás para poder estirar mejor la pantorrilla. Había pasado una hora esa tarde simplemente buscando diferentes tipos de estiramientos, específicamente estiramientos que eran buenos para las personas que corrían mucho. Nunca se había dado cuenta de lo importante que era la flexibilidad para la actividad física. Pasó la siguiente media hora simplemente recorriendo los tramos que había investigado hasta que estuvo al menos un poco menos dolorido y rígido, luego se vistió con su atuendo de justiciero como lo había hecho la noche anterior. Esta vez, sin embargo, tomó un pequeño cuaderno verde que había comprado de camino a casa y lo guardó junto con algunos bolígrafos en su bolsillo trasero antes de salir.
Tendría que descubrir cómo anotar los movimientos que usaban los héroes si quería estudiarlos más tarde, ya que no habría tiempo para hacer sus dibujos detallados habituales en medio de una pelea. ¿Serían suficientes las figuras de palo? Mientras caminaba, Izuku pensó en los horarios de patrulla que había memorizado. Era jueves por la noche, así que, ¿quién saldría? Bueno, Rocklock solía trabajar más tarde durante la semana para poder tomarse los fines de semana libres, probablemente para estar con su familia, si lo que decía en las entrevistas era una indicación. Luego estaba Enigma, pero su peculiaridad de gigantificación podría permitirle atraparlo demasiado rápido, por lo que probablemente debería tratar de evitar usarla si es posible. Podría atrapar de Arms si el héroe decidiera quedarse fuera más tarde por cualquier motivo. Metros Lady probablemente no estaría patrullando por la noche si su debut en los medios de comunicación fuera una indicación, por lo que no sería de ninguna ayuda. ¿Quién más? Era sorprendente, ahora que lo pensaba, los pocos héroes que patrullaban por la noche. Si saliera a caminar a las 2 de la tarde en lugar de a las 2 de la mañana, podría elegir entre al menos 5 o 6 héroes en un día cualquiera, pero, bueno, no podía enojarse con los héroes por cansarse. Pero por lo que Izuku había visto la noche anterior, no hubo menos crimen por la noche. En todo caso, incluso podría haber más delitos por la noche, ya que no había tanta gente como testigos y no había tantos héroes patrullando las calles. Si Izuku fuera un villano, probablemente sería completamente nocturno solo por esas razones. Izuku suspiró, con suerte Amplifier no se molestaría demasiado con él si tuviera que usarla de nuevo. Él ya la había usado 2 veces anoche y probablemente ella tenía mejores cosas de las que solía hacer durante sus patrullas, por lo que tendría que tratar de esparcirlo tanto como fuera posible, al menos hasta que se volviera lo suficientemente fuerte como para comenzar a luchar contra los criminales. Él mismo. Pero Izuku había decidido que la carrera tenía 2 propósitos. El primero fue obviamente para lograr que los héroes detuvieran los crímenes en curso, pero el segundo fue para desarrollar músculo y resistencia para que tuviera una oportunidad cuando y si alguna vez se sentía lo suficientemente seguro como para luchar. No es que a nadie le importe si te pasa algo de todos modos. Izuku negó con la cabeza. No quería morir antes de tener la oportunidad de salvar a nadie. Además, sabía que conseguir que un matón cambiara sus objetivos era temporal en el mejor de los casos. Si muriera demasiado rápido al comienzo de una pelea antes de que la víctima real tuviera la oportunidad de escapar, entonces realmente no habría hecho ningún bien. Sin mencionar que si moría demasiado rápido, podría enojar más al villano y terminar empeorando las cosas para la persona a la que había estado tratando de ayudar. No es que nadie se sorprenda si eso sucediera, después de todo, él era un Deku inútil. Izuku captó movimiento por el rabillo del ojo y miró a través de la ventana de la tienda de conveniencia abierta las 24 horas en la que a veces compraba bocadillos para ver a alguien amenazando al cajero con un capricho de la electricidad. ¿Quién fue el héroe más cercano aquí? Rocklock. Izuku ignoró el ardor en sus piernas mientras salía corriendo lo más rápido que podía. Entonces, ¿cómo está la esposa? Preguntó Amplifier. ¿Preparándote para hacer estallar? Rocklock negó con la cabeza, ella no se espera hasta dentro de unos meses. Sin embargo, ella ya se está quejando de lo grande que es. Solo le digo que eso significa que hay más de ella para amar. Oh, suave, Romeo, suave. Por lo general, Rocklock no se detenía a hablar con otros héroes, pero era una noche lenta y Amplifier había estado persiguiendo a un borracho que había estado acosando a las mujeres donde solía patrullar. Él ayudó a derribarlo inmovilizando su ropa, y ella se quedó después de que la policía lo detuviera. Quién sabe, tal vez se encontraría con una situación en la que podría necesitar ayuda adicional. Bueno, no es una razón por la que se enamoró. Ay. Algo lo golpeó en la pantorrilla y miró hacia abajo para ver una piedra. Se dio la vuelta para ver quién lo tiró y vio a lo que parecía ser un niño con una sudadera verde con capucha y gafas que le sonreía antes de huir. Vamos. Amplifier comenzó a seguir al niño, pero Rocklock la detuvo. ¿Por qué? Es solo un gamberro, no servirá de nada atraparlo. Amplifier negó con la cabeza, no, vi al niño ayer también y cuando lo perseguí, me llevó directamente a 2 asaltos diferentes. No te preocupes, no intentaremos atraparlo, pero si ese niño te arroja una piedra, quiere que lo persigas. Ella comenzó a correr de nuevo y Rocklock negó con la cabeza mientras la seguía. Todavía no estaba convencido de que perseguir al niño fuera productivo, pero Amplifier había demostrado ser un héroe decente, por lo que confiaría en ella por ahora. Y bueno, fue una noche lenta, así que, al menos, seguir a este chico era algo que hacer.
Izuku se detuvo tan pronto como se dio cuenta de que Rocklock y Amplifier no lo estaban siguiendo. Amplifier había decidido que ya no valía la pena su tiempo. Él no había estado tratando de usarla, pero ella había estado hablando con Rocklock y no había tiempo para ir a buscar otro héroe. ¿Debería intentar ir a buscar Death Arms? Probablemente, pero para cuando llegara a la ruta de patrulla de Death Arms, el ladrón se habría ido. Realmente era un inútil, ¿no? Ni siquiera pudo conseguir un héroe correctamente. Izuku se sobresaltó al escuchar pasos detrás de él y sonrió cuando vio a Rocklock y Amplifier corriendo hacia él. Rocklock parecía escéptico sobre todo el asunto, pero eso no importaba en este momento, lo que importaba ahora era asegurarse de que atraparan al ladrón de la tienda de conveniencia. Izuku despegó y esperaba que no fueran demasiado tarde. Situaciones como robos a menudo pueden empeorar con extrema rapidez. Su respiración comenzaba a ser dolorosa mientras se esforzaba aún más. No podían llegar demasiado tarde, no podían. Izuku no sabía si reír o llorar cuando dobló la esquina para ver al ladrón saliendo de la tienda. ¿Estaba bien el cajero? Izuku no sabía qué haría si no lo fuera. Espera, ¿cómo sabrían los héroes que el tipo era un villano? Izuku no dejó de correr, sino que se inclinó y tomó una lata de refresco vacía que alguien había arrojado a la acera. Solo vaciló un momento antes de lanzar la lata tan fuerte como pudo a la cabeza del villano. Con suerte, este no sería el movimiento idiota que lo mató. Imagínese lo que dirían los niños de la escuela. ¿Escuchaste que Deku se suicidó arrojando una lata de refresco? ¿En serio? ¿Qué camino tan poco convincente? ¿Pero qué más esperábamos de alguien tan inútil? El villano se dio la vuelta con rabia, luego vio a los héroes detrás de él e Izuku casi lloró de alivio cuando el villano decidió activar su peculiaridad eléctrica y cargó. Ahora los héroes no tendrían ninguna duda sobre a quién se suponía que debían atacar. Izuku se escondió detrás de un automóvil estacionado y usó la llanta de goma del automóvil para protegerlo del ataque. Asomó la cabeza e Izuku sonrió al ver que Rocklock y Amplifier se habían enfrentado al villano. ¿Ahora qué? Oh sí. El cajero. Izuku abrió la puerta de golpe y corrió hacia el mostrador. El tipo no estaba parado en el mostrador como debería estar, entonces, ¿dónde estaba? ¿Había ido a una habitación trasera para recuperarse del estrés o estaba? ¡Ayuda! La voz era suave y llena de dolor, pero una persona muerta no podía hablar, así que eso significaba que el cajero estaba vivo. Izuku casi entró en pánico cuando corrió alrededor del mostrador y vio al hombre tirado en el suelo, con quemaduras eléctricas cubriendo la mayor parte de su rostro y brazos. Izuku estaba familiarizado con las quemaduras y parecía que dolían. Un montón. Se obligó a calmarse, pero no pudo forzar una sonrisa en su rostro. Señor, ¿tiene un teléfono? En el mostrador, Izuku se apresuró y llamó a la policía. Sí, hola. Hay un tipo aquí con quemaduras eléctricas, al menos de segundo o tercer grado. Sí, fue un ataque de un villano, alguien robó la tienda de conveniencia en la calle Randamu. Sí, todavía estamos aquí, apúrense. Izuku colgó el teléfono y se arrodilló junto al cajero. ¿Estás bien? Oh, espera, obviamente no estás bien, te acaban de robar y estás herido y, ¿cómo se enteró del robo? Dijo el hombre con voz ronca. Oh, yo, traje a los héroes. Están peleando con el tipo de afuera. Oh, esas quemaduras se ven mal, vamos a... Oh, sí. Izuku se puso de pie y encontró la crema para quemaduras y los vendajes. Solo le tomó unos segundos, ya que sabía exactamente dónde se guardaban porque los compraba con mucha frecuencia. Quizás tendría que agradecerle a Kak-chan cuando todo esto terminara. No, Kak-chan probablemente lo encontraría molesto. Izuku negó con la cabeza. Necesitaba concentrarse. Agarró un trapo que estaba debajo del mostrador y corrió hacia la fuente de refrescos para mojarlo con agua fría, luego comenzó a frotar las quemaduras con la toallita húmeda, teniendo mucho cuidado de no frotar para no dañar más la piel. ¿Piel? ¿Hielo? Preguntó el hombre mientras Izuku se ponía a trabajar. Hace tanto calor, ¿no sería mejor el hielo? Izuku negó con la cabeza. No, el hielo puede impactar tu sistema o hacer que el área esté tan entumecida que no puedes saber si se está causando más daño. No se preocupe, una vez que nos apliquemos la crema para quemaduras, dolerá un poco menos. Y estoy seguro de que los paramédicos podrán darle algo para el dolor cuando lleguen aquí. El hombre asintió y cerró los ojos, e Izuku comenzó a aplicar la crema. Estaba envolviendo las quemaduras cuando la puerta se abrió y escuchó la voz de Amplifier. Niño, ¿estás aquí? ¿Están todos bien? Podría haber jurado que lo vi entrar aquí. Estoy aquí, Amplifier. Gritó Izuku.
El cajero se quemó por la peculiaridad de ese tipo. Amplifier caminó alrededor del mostrador y se detuvo cuando vio a Izuku tratando las heridas del hombre. Wow chico, parece que sabes lo que estás haciendo. Izuku se encogió de hombros, he tenido mucha práctica. Terminó de atar el último vendaje y se puso de pie. Será mejor que les deje esto a ustedes. Ya llamé a la ambulancia, así que deberían estar aquí en cualquier momento. Probablemente deberías quedarte con él hasta que lleguen aquí, aunque he oído que las quemaduras eléctricas pueden ser complicadas. Amplifier asintió y se arrodilló junto al hombre mientras Izuku se apresuraba hacia donde pensaba que estaba la entrada trasera. El hecho de que técnicamente no fuera un vigilante no significaba que fuera una buena idea quedarse hasta que llegara la policía, especialmente porque los héroes estaban mucho más calificados para lidiar con la situación que él. En este punto, Izuku simplemente se interpondría en el camino. Niño. Izuku se volvió para ver a Amplifier mirándolo, gracias. Izuku le dedicó una brillante sonrisa antes de girarse y marcharse. Ahora para encontrar a alguien más a quien salvar.